quiero pedir un fuerte aplauso que nos acompañó el domingo también a Juan Diego Montalva, editor del newsletter del The Clinic. Bienvenido, Juan Diego, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Siempre feliz de estar con Lo ustedes. vas a pasar mejor conmigo que el domingo. El domingo. El domingo fue un batacazo. Hoy día salió en todos los diarios las declaraciones de Darío y cómo se llama, y ha sido muy comentado. Sí. Tuvieron un récord de ¿cuánto? ¿Viewers? Debe andar arriba de los 70.000 ya. Porque la gente lo vuelve a ver. Ah, mira. Porque ese día, no sé, yo me acuerdo, me fui en la noche, andábamos en 50.000 y me desperté en la mañana, 20.000 más se metieron durante la noche. Querían seguramente revivir el momento de momentazo. cuando terminó el programa, habían más de 70.000. ¿Sí? Según me dijo Nicolás en ese momento viendo la pantalla. A ver, lo vamos a revisar. Bueno, agradecemos la sintonía. Si quieren revisar el programa, por supuesto, está arriba. Y mi otro compañero fiel, leal de todas las mañanas, Camilo Espinosa, el rey del facto. Un aplauso para él. Bienvenido, Camilo. ¿Cómo Oye, estás? estaba viendo ahora el número y está, claro, está en 74.000 en estos momentos ya visto, y a eso hay que sumarle también todos los clips y cosas que fueron saliendo ese día. Sí, ¿Viste? Sí, estuvo bueno, ¿no? Mucha gente viendo y comentándolo. Claro, lo de Darío estuvo ayer en la segunda. También le hicieron hasta un reportaje en la tercera. No sé Hoy si día lo en la viste. tercera sale citado el programa, sale Sí. Nicolás Copano. Primero le habían puesto Fabricio Copano. Fabricio Copano, claro, y después la pusieron... segunda no se enchufa. No, esto fue la Ah, tercera. la tercera menos. Y puso abajo una corrección después que a tal hora habían cambiado el nombre. Pero ¿Viste? bueno. Oye, Sí. y ahora tenemos más de 900 personas, así que también agradecer la sintonía. Recuerden, turninas y turninos, dejar su like ahora mismito. Y vamos a lo que nos convoca, que es el triunfo de la candidata comunista Janet Jara, que arrasó totalmente, más de un 60%. Ya se cerró totalmente esa cifra, ¿no? Sí, además que está con una agenda bien nutrida. Janet Jara estuvo ayer en la mañana con 2 matinales, estuvo en Mega y estuvo en Chilevisión. Por la tarde se trasladó ahí al barrio Yungay, visitó la casa del presidente, el presidente la abrazó muy efusivamente y tenemos esas imágenes que subieron a redes sociales, ¿cierto? Con el presidente, dicen, cuidando a la guagua. Para que no se la echara al Para pan. que no se la Claro, echara al pan. Para que no se la echara al pan. Y hoy día en la mañana, de hecho a esta hora debe estar se reunía con los presidentes de partido de todo el oficialismo. Hay que ver ahí qué sale. No sé si ya están en transmisión, no, todavía no. Entiendo que iba a haber como un punto de prensa desde afuera de donde se iban a reunir. ¿Cómo ves estos primeros pasos, Juan Diego? De Janet Jara, ¿está haciendo lo correcto? Pensando también que además salió esta encuesta en la mañana de UDD, de la Panel Ciudadano, donde la instala en primer lugar, supera a Kast con un 26%. Hay un trasvasije ahí, un análisis importante de los candidatos que son Gonzalo Vinter y todas. Se le fue el grueso de la votación de ellos, se va hacia ella. Y la deja primera, pero con todavía desafío para asegurar una segunda vuelta. Sí, ahí fíjate que llama mucho. Ayer conversando con varios analistas y que estaban gente que sabe de encuestas, me decían que era muy importante ver y hablábamos ayer justamente de la encuesta de los fines de semana, ¿no? Que son ¿Cadem? Claro, Cadem y otras que aparecen, y que cómo se iba a comportar Jara en esas encuestas. Tuvimos la sorpresa hoy día de esta encuesta que sale en el Mercurio, de la UDD, Panel Ciudadano, en donde de alguna manera lo que hace ella es consolidarse. ¿Qué es lo importante aquí? Primero es que ella tiene un aumento importante, ¿no? De 26%. Y lo segundo es que Evelyn Matei se mantiene, porque todas las expectativas eran que luego de esto Matei podía bajar. Claro. Y si bajaba ya era el fin de Matei. O sea, ayer vimos la Cadem, la última, donde Matei bajaba 9 puntos. Esta es Pero otra. esa en Claro. un lapso de un mes. Claro, de un mes. Esta es la Claro, del fin en de cambio, semana. en esta se mantiene Ya. ella, ¿me entiendes? No hay variaciones, Ujú. cosa que para la derecha ayer estaba muy preocupada respecto a los efectos que iba a tener esto sobre Matei. Es bien llamativo el hecho, además, ayer hubo este anuncio del Partido Social Cristiano de que bajaba su candidatura a la candidata presidencial y se le entregaba a Kast. No hay, ¿me entiendo? ¿Y cuál es el efecto que iba a tener? La verdad que el Partido Social Cristiano no es un partido muy numeroso. La gente se reía en las redes sociales diciendo de que no sabían que existía ella. De hecho, a mí yo no me sé el nombre, ¿se acuerdan? ¿Ustedes saben el nombre? Francesca Muñoz. Francesca Muñoz. Mira, es que Camilo es el rey del facto. Ella entonces era candidata a la presidencia y se bajó. Sí. Se bajó. Se bajó Francesca Muñoz. ¿Alguien la conocía en el chat? Cuéntenos. Y lo que es interesante hoy día tiene esta reunión, Janet Jara,
y me parece relevante que una de las noticias es que se cambia, que esta es la última reunión que tiene en esta sede, que es la sede del Centro de Estudios vinculada al Partido Comunista. El ICAL. Claro, el ICAL, y se iría a otro lugar en el centro. Con que esto es llamativo y yo creo que relevante porque de alguna manera empieza el proceso de alejamiento del Partido Comunista y la transformación en lo que yo siempre he dicho más importante de la Yanez Jara es que sea la candidata de todos los chilenos, ¿no? Claro. Está en un proceso, yo creo que, y lo está haciendo muy rápido. No olvidemos, acuérdense ustedes cuando Boric gana la primaria, él realiza una visita donde Carmen Frey, en ese momento presidenta de la Democracia Cristiana, donde el Partido Socialista, a lo que voy es que es muy importante estas reuniones que tengan con los otros partidos, ¿no? del conglomerado, o más bien con los derrotados, ¿no? De alguna manera aquí se ven los gestos, se ve si hay interés en esta candidatura. Uno de los grandes temores del Partido Comunista es que el socialismo democrático, el Frente Amplio, más que el Frente Amplio, el socialismo democrático no esté ni ahí con ella en términos de apoyo de la candidatura. Vemos que en el caso de Carolina Toá, la sensación es que el Partido Socialista no estuvo tan presente, Paulina Bodanovich no estuvo tan presente, Camilo Escalona. Hoy día, entonces si eso se podría multiplicar en la eventualidad de que sea Jara, o sea, la eventualidad no, el hecho en la eventualidad de que Jara empiece a hacer giras y empecemos a ver ausencias, ¿no? De sectores importantes. Y en eso quiero marcar, fíjate, una carta que salió hoy en el Mercurio, que no es menor. Hoy día estamos a 2 días del triunfo de Jara, en donde demócratas cristianos realmente se la juegan por Matei. Y no estamos hablando de cualquier demócrata cristiano, estamos hablando de René Cortázar, Mariana Elwin, Sarko Luksic, José Pablo Arellano, Pedro García, Pablo Piñera, Claudio Hoffman, Clemente Pérez, Álvaro Clark, ¿no? Ayer también dio una entrevista a Jorge Burgos y dijo que también ella se inclina más por Matei. Claro. Lo que es llamativo, porque a lo mejor ahí le va a quedar un espacio a Matei en el centro. Pero a mí, por ejemplo, esos mismos firmantes, el mismo Jorge Burgos, René Cortázar, son como, digamos, el ala derecha del ASE. Me gustaría saber, es la pregunta que yo le haría, por ejemplo, es si en una eventual segunda vuelta estuviese Yanez Jara por izquierda, pero por otro lado estuviese no Matei, José Antonio Kast, ¿votarían por Kast? No, yo creo que entrarían en una crisis. Entran en una crisis existencial. Pero Claro. ¿cuál es la gran diferencia para estos votantes que están diciendo que apoyarían a Matei? ¿Cuál sería esa crisis tan grande para no votar por Kast? Por ejemplo, ¿cuál sería el elemento que les haría caer en esa crisis? Bueno, yo creo que Kast es de extrema derecha en términos, y para ellos yo creo que no hay duda al respecto. Principalmente, y en esto, vamos a decir, el error que cometió ayer Evelyn Matei diciendo que Kaiser era más, ¿cómo era? Cuando dijo la palabra Era menos misógino. No, era más más amistoso con las sí. mujeres, Con las mujeres, una cosa sí. así. Bueno, Sí. ya, bueno, uno de los elementos indudablemente de Kast es ese tema, el tema de las mujeres, que es su gran punto débil y que notablemente hay que destcar de que él no ha hablado nunca más de las mujeres, porque antes había Más prometido... respetuoso era el concepto. Más respetuoso. Más Antes había prometido eliminar el ministro del Ministerio de la Mujer. Obviamente está en contra del aborto, es un católico practicante devoto, ¿me entiendes? Entonces, habían varios elementos en los cuales, pero de eso no ha hablado nada en el último tiempo, ¿no? Al igual que se saltó Punta Peuco, ¿te acuerdas del anuncio que hizo el presidente en su discurso En la cuenta En la pública. cuenta pública. Ha estado muy callado. Claro, él tampoco habló de Punta Peuco cuando él era amigo de Krasnov y contaba que iba a visitar a la gente de Punta Peuco. Claro. Entonces él ha sido muy cauto en eso y yo creo que esos elementos para este sector, principalmente el que leíamos de estos demócratas cristianos relevantes y que fueron, todos ellos son personas que tuvieron un rol muy relevante en los gobiernos de la concertación. Entonces yo creo que esos elementos en el tema de derechos humanos, el tema de mujeres, son temas que son muy delicados y que yo no veo a ellos, ¿me entiendes?, jugándosela con la camiseta de Kast en su momento. Y Kast ha estado callado ahora porque ha podido estar callado, pero me imagino que ahora ya de cara a las elecciones de noviembre va a tener que hablar y transparentar su postura respecto a estos temas que quizás lo han tenido como sobre la encuesta porque no ha transparentado Bueno, ellos su postura. tienen una estrategia bastante buena y muy distinta y muy, en ese sentido, bastante disonante con lo que hace Matei. ¿Qué pasa? Que ellos, y en esto me dicen, el comando de Matei, dicen, bueno, a ver, entendamos que Kast lleva 3 elecciones de candidato. O sea,
Es una persona que tiene un equipo afiatado, un partido político. No nos olvidemos de la diputada Ana Bellán, que habló de la secta en su momento refiriéndose al Partido Republicano. Son un partido muy ordenado. Y en eso está muy bien dividido ahora las tareas entre lo que hace Kast y lo que hace Esquella, ¿no? Estamos saliendo bien, ¿sí? Sí. Sí. Mira, ¿y cómo se llama? Esquella es una persona que enfrenta, que confronta, y Kast es el que propone. Entonces, y en ese sentido, es muy distinto como el brazo armado de al despelote Kast. que tiene, ¿me entiende? Al despelote que tiene el comando de Matei, que tenía Claro. varios voceros. Y llama la atención, eso sí, cuando vemos esta carta de la democracia cristiana, de destacados personajes de la democracia cristiana, ex ministros de gobierno, que Matei no convocó ese famoso día del triunfo de Jara, no convoca a este grupo, ¿no? Al centro, a que voten por ella. Se rodeó de mujeres, habló del país, trató de ser muy, vamos a ser conciliadora, pero ella no convoca, justamente llama la atención, que era el momento para aprovechar, señores, hoy día ganó Jara, véngase conmigo que aquí la pasamos mejor, ¿no? Y en ese sentido me llamó la atención en eso, y hay un intento. O sea, yo creo que ahora va a empezar de alguna manera el despliegue de Evelyn Matei para convocar a esta gente que no la convocó ese día, ¿no? Claro. Oye, tenemos en vivo a Janet Jara. Janet Jara, que está, claro, lo comentamos hace un ratito, se va a reunir con los presidentes de partido. Escuchémoslo un poquito. Y hay un intento. O sea, yo creo que ahora va a empezar de alguna manera el despliegue de Evelyn Matei para convocar a esta gente que no la convocó ese día. Escucha Claro. YouTube. Oye, tenemos en vivo Escucha YouTube. Estamos en vivo y en directo, algunos problemas técnicos así en la televisión. Mientras tanto, ustedes, turninas y turninas, dejen su like y tenemos turno pregunta porque ya le vamos a preguntar a nuestro invitado qué opina de la polémica que salió y que yo creo que va a ser la primera de muchas. Juan Diego, Janet Jara usando una polera del perro Matapacos. Por supuesto, ya empezaron a festinar algunos sectores y ella salió diciendo que fue un error, que se arrepiente de haberlo usado, que fue el regalo de una amiga. Yo digo, hoy la amiga como de estar ahí arrepintiéndose. Y la turno pregunta dice así, no sé si la tenemos en pantalla, si no se las canto nomás. ¿Cuál es el regalo más desafortunado que te ha llegado? Queremos escucharlos al más 569-97000-468. Esto porque se viralizó una foto de Janet Jara usando la polera del perro Paco, que por supuesto ya ha causado como polémica en todos los sectores. Dijo que fue una tontera. Sí, dijo que fue una tontera, que jamás ella estaría a favor de matar a nadie. Es que en realidad uno lo explica y parece absurdo. Pero cuando eres político y estás jugándote una presidencia, me imagino que va a tener que responder esta y millones de otras cosas más, po. Ahora, yo creo que estamos recién empezando, señoras y señores. Sí, po. Acuérdense el rol que tuvo el Partido Comunista durante el estallido social, fue bastante comentado, tanto, y estamos hablando de rostros como Carol Cariola, como el ex presidente del Partido Comunista, Atelier. Va a empezar a salir el archivo. Va a salir el archivo PC, que no es muy afortunado en ese periodo, especialmente hoy día que ha sido tan cuestionado y ha logrado inocular de alguna manera una crítica a la violencia que hubo durante esos años, ¿no? Sí, va a tener que responder por todo, Jaray. Sí, vamos a ver. Ahora, ella tiene un juego de piernas notable. O sea, es una persona, a mí yo creo que si yo tuviera que elegir de los momentos épicos de la campaña de Janet Jara, a ver, ustedes, ¿qué creen? ¿Cuál es el mejor momento de Janet Jara? Para mí, al menos, es cuando ella mandó a repartir volante a Howard. Que fue acá. Esa es que notable. sí, Lo dijo acá, de lo dijo en entrevista veras. acá en turno. De hecho, fue al día siguiente, nosotros ya teníamos agendada esa entrevista con Jara y ocurre lo dejado el día anterior, entonces estaba muy caliente, estaba ahí encima, ya habían salido unos reportajes con fuentes en off en la tercera diciendo que no, que Jadwe no iba a entrar al comando y acá lo dice, no, acá nos queda una semana de campaña, ya está el comando listo, no está yendo bien, Sí. no tenemos que meter a nadie, pero bueno, si cualquiera nos quiere ir a apoyar con el volanteo en el metro y qué sé yo, que de hecho después salieron unas fotos de Jadwe ahí en... ¿Volanteando? No sé si en el motre, no sé si en el metro, pero sí como en calles con militantes, con banderas de Jara. Se vieron algunas fotos, al menos en redes sociales, haciendo esa
esa o sea, labor. le hizo caso, además. Claro, pero Más además- encima. pero sabemos lo que fue después. 2 días antes de la elección ocurre este podcast, ¿cierto? Riéndose y tirándole ese comentario a Toá. La cara de que- Jadwe que cuando claro, hizo. que salía como riéndose, como burlescamente. Es un tema ese de la compañía que va a tener Jara a lo largo de esta campaña. También se habló mucho de que faltaban también rostros como no tan cercanos a la política durante la franja, principalmente. Teníamos muchos políticos, Tú dices en la franja de en ella. la franja de ella, y no habían, no ¿Pero sé, qué artistas políticos pop. habían? Yo no me acuerdo. Por ejemplo, salió Carol Cariola, salieron diputados, senadores, Daniel Núñez del Norte, Eric Bonta, el dirigente de la CUT, que fue candidato a presidente de CUT hace poco, y también es de Sin Filtro. Era como ese mundo, pero uno decía, ¿por qué aquí no hay artistas? No hay como una decisión ahí de repente. de la Y yo cultura. no sé si fue la más correcta. Me parece que ahí faltó como amplitud. No afectó evidentemente la campaña, el tema de la franja ni nada. La elección fue contundente y me da la impresión de que por otras razones fue una campaña que se movió harto por redes, en fin. Ojo, pero ahí sí, yo te quería destacar una cosa. Si hay un ejemplo y hay algo que uno puede sacar de conclusión después de este tiempo, es como la franja y el mes de campaña que tuvieron los candidatos fue clave en subir Jara, bajar Toá, Sí. destruir a Vinter. Tú dices que la franja fue Pero útil no solo la finalmente. franja, sino también los debates. Hay un mes en donde se puede producir, se libera y es legal la campaña. Bueno, en ese mes empezamos con Toá muy arriba. Y termina, y en eso estuve viendo unos gráficos sobre cómo, si le habían acertado o no las encuestas respecto a los resultados finales. Y la verdad que las encuestas en general, y en eso hay que destacar que Chile se destaca por la cantidad de encuestadores que hay, ¿no? En países hay un encuestador, 2, pero aquí habían como 7 encuestas que estaban, y todas de alguna manera le achuntaron, podríamos decir, a este resultado. Y ves tú cómo va Toá bajando, va subiendo Jara, y Vinter una caída Trepitosa. lineal. No, sí, pero bueno, Como que va- nunca despegó tampoco Vinter, como que siempre estuvo ahí en 5%. Pero después nadie bajó se en imaginó 4%. que iba a ser tan poco, yo creo, el porcentaje que sacó ahora en la primaria. Ahí se hablaba en la mañana, en la conversación ahí con Cristóbal Belolio, bueno, este tema, las señales de Jara en torno a decir, bueno, yo ya no soy la candidata del Partido Comunista, soy la candidata de la centroizquierda. Esa era como la primera cuña que se instala como el rótulo. Yo vengo acá con este A representar rótulo, a claro. todos. Y después, y también hay unas señales que tal vez son más sutiles, pero yo creo que son igual de importantes. Bueno, está el elemento antiélite de toda su historia de vida, ¿cierto? Que a ella es la muy buena. muestra y que se contradice mucho. Yo creo que ahí hizo una diferenciación importante con Toá y Vinter. Vinter no podía llegar y decir, yo soy estudiante, vengo del Colegio Verbo Divino, por ejemplo. Claro, no, O- cuando muestra su guagua con ese doble vidrio en su casa. Sí. No, es como Claro. tú decir, bueno, O la misma Carolina Toá, si yo vengo con estudios en Roma, ¿cachai? Como que no era, había una distinción ahí de clase bien importante que yo creo que generó cierta empatía, pero también hay un elemento y que yo lo encontré bien interesante, porque hablamos un poco del estallido, y en el estallido una de las cosas que se hablaba mucho, no solían haber banderas chilenas, sino que eran más bien banderas mapuche, incluso banderas negras, Ujú. como muy anti-Chile, anti el Estado, en fin. Y lo que hace Jara a lo largo de su campaña, de manera, insisto, muy sutil, es como darle de nuevo una chilenidad a la izquierda, en el sentido de que, por ejemplo, termina el discurso y el himno nacional. No sé si Sí, yo tú estaba estabas ahí, pues po. yo estaba ahí. Se canta el himno trabajando. nacional. tú estabas Yo estaba ahí, trabajando, sí, sonó el himno nacional. Claro, tenía como esa... ¿Tuvo convocatoria el himno nacional? Sí, Ah. sí, de verdad había como una solemnidad en Sí. todo el discurso, estaba toda la gente muy emocionada y claro, llamó la atención yo no me había dado cuenta, o sea, no había hecho como el ejercicio de, claro, en el estallido era como anti todo, digamos, como Incluso contra todos claro. y todos. No, yo creo que nadie. Menos mi nadie- mamá, contra toda autoridad, menos mi mamá. No, y Salía ese rayado. eso yo creo que va en el sentido de que Jara también necesita alejarse de ese mote de la candidata del PC y necesita pasar a ser la candidata de los chilenos. en Igual el se ha fondo. alejado siempre, no me acuerdo en qué entrevista cuando le preguntaban "Wow, ¿y qué opina de sus compañeros? Bueno, de Carmona, ¿De quién? De Jadwe. Jadwe. Y dijo, ¿saben qué? La presidenta voy a ser yo. Y listo. Entonces ella todo el rato se ha desmarcado del partido, yo siento, como sin decirlo, porque acá mismo dijo que
cuando le preguntaron si iba a renunciar o si veía la posibilidad de renunciar al partido, dijo, me parece ridículo porque ¿cómo voy a defender o quitar ese miedo al comunismo saliéndome del partido? Entonces me imagino que está haciendo como cuando uno dice como atacar desde adentro. Ojo, ahí yo, bueno, y lo publiqué varias veces en el newsletter, que es el hecho de que la idea de que ella se independice del partido, en su momento se pensó que congelara su militancia o renunciara, después se supo por el servicio electoral de que era imposible que renunciara, pero toda esa idea, según lo que he sabido y de muy buenas fuentes, es que es una idea que el expresidente, que hoy día es Guillermo Tellier, había propuesto esto, y lo que me llama más la atención, Fede, es que Guillermo Tellier, por las conversaciones que he tenido con altos dirigentes del Partido Comunista, Guillermo Tellier ya veía en ella una persona con muchas posibilidades, mucha proyección política. Y en ese contexto él habría dicho hay que cuidarla a ella, y ella, en la eventualidad de que lograra tener un rol protagónico en la política, no descartemos la posibilidad de que renuncie, cosa que ha sido muy criticada principalmente por el sector de Daniel Jadue y el sector de Lautaro Carmona. Y en eso ese es un tema muy importante, ¿no? ¿Qué va a pasar con Lautaro Carmona y Daniel Jadue? Daniel Jadue está a puertas de que comience su juicio. Obviamente él va a tratar de atrasarlo. Si el juicio comienza, si se comienza el juicio oral, él perdería todo derecho ciudadano. O sea, no podría ser candidato y tampoco podría votar. Entonces ahí hay que ver qué va a pasar con Lautaro Carmona después del fracaso de todos sus intentos, ¿me entiendes?, por hacer más comunista a Jara, y cómo ella de alguna manera faltó poco porque también lo mandara a repartir volante. Claro. ¿No? Lautaro anda a repartir volante con Jadwe. Hay algo que también en la nota de Turno PM de ayer, que es el diario que sacamos acá, hay una crónica que de hecho fue junto a la PAN al comando, fue también la Jo, que es la editora del Turno PM, y ahí relata este hecho de que porque Lautaro Carmona llega con Jara al comando, y están ahí, está digamos dentro del círculo, pero a la hora de subir al escenario, Lautaro se va como en silencio. Y claro, iba rumbo a TVN, tenía, digamos, eso ya contactado, qué sé yo, y el tema es que llega a TVN Estaba indignado en TVN. Y Iván Núñez le interpela porque está acá y no está celebrando. Y no está, sí. no está ahí en el escenario. No, además en TVN dijeron que destacaron el hecho que él no había aparecido. Claro. Entonces, si a ustedes me invitaron, ¿cómo Y me ahora invitan? Y ahora me alegando. están ¿me entiendes?, desprestigiando. Como una encerrona, como era una encerrona. Entre Jara y TVN Sí. contra Carmona. Saquemos a Carmona. Pero saben que dentro del partido, porque yo le pregunté a harta gente ahí, a los que estaban celebrando, con la Jo le preguntamos por Carmona a toda la gente, como para saber ¿Dónde está? y dónde está y qué piensan de él. Y la verdad es que había un apoyo total. Decían quién? como a Carmona. Decían, ya. bueno, sí, él es el presidente, él apoyó a la candidata, él siempre ha estado ahí. Fue él como quien la impulsó. Es que la disciplina del PC. Sí, por eso te digo, y yo a toda la gente le trataba de decir, ¿y qué piensa? ¿Y dónde está? Y lo ha visto y era como, bueno, él la apoyó todo el tiempo, ¿cachai? Como que de verdad nadie se sacó un pelambre ahí del partido. El PC en eso ahí está la lealtad absoluta. Por eso es tan notable que mandara después de que Carmona mandara a decirle que involucrara a Jadwe, por eso es tan notable que ella le mandara a repartir volante, porque justamente es muy inusual en el PC el pelambre interno. Ahora, en la historia del PC, en los cientos y tantos años de que lleva como partido, yo creo que nunca hemos sabido tanto cagüín del PC como en el último tiempo. Oye, Juan Diego, una última reflexión en términos de... porque ayer veía un gráfico y me llamaba mucho la atención, porque en esta primaria una de las cosas que se retrataba es que en general los partidos habían perdido votación. Y uno veía gráficos, Frente Amplio bajó, los partidos del Socialismo Democrático bajaron, y lo único que subía era el PC. El PC sacó incluso más votación que en la elección de alcalde. Que no lo había ido muy bien. Claro, y Yanez Jara, sumado a todos los alcaldes de todo el país donde estaban los PC, sacaba mucho más en esos términos. También estaba el histórico. Teníamos a Gladys Marín, ¿cierto? El año 98, cuando la proclaman candidata, que saca algo así como un 3%. Después viene Jorge Arrate y Daniel Jadwe y ahora Yanez Jara. Y era todo ascendente. O sea, el PC iba creciendo. Ese era como el estilo del gráfico. Ahora yo creo que Jara fue
ascendente pronunciado. Sí, bueno, sí, va así, digamos, es un cuadro Claro. así como que pronunciado. Entonces, ¿cómo ves eso también? Como en el fondo estamos viendo partidos que están perdiendo presencia en el escenario y el PC que de repente medio silencioso, como que no lo vimos venir Con su monita y de kawaii. repente tiene el candidato presidencial de Sí, toda la centro izquierda. yo en esto lo destaco que lo conversamos la noche de las elecciones con Nicolás Copano, y era que hay es evidente y yo creo que es muy relevante el rol que han tenido los ministros del Partido Comunista en el gobierno. Si uno analiza el futuro y lo que ocurrió con los ministros del Frente Amplio, para mí Giorgio Jackson es como el paroxismo de cómo no se le vio, o sea, cómo fracasó un ministro del Frente Amplio. Recordemos que fue ministro secretario general de la presidencia y fue liquidado por parte de los parlamentarios en términos que no lo escuchaban, o sea, hubo una campaña en contra de él. Después fue ministro de Desarrollo Social, tampoco le vimos, fue más famoso el hecho del robo de los computadores que cualquier otra cosa. En cambio, si uno analiza cuáles han sido los ministros comunistas, tú ves a un Nicolás Cataldo en educación, que resuelve finalmente, después desde el retorno a la democracia, la deuda histórica con los profesores, que está negociando todo el tema de la implementación de los SLEP. Después tenemos a un ministro Gajardo, Jaime Gajardo, que es ministro de Justicia. Después tenemos una ministra vocera como Camila Vallejo, muy relevante, y tenemos, bueno, a Janet Jara, la ministra que saca adelante y en eso vamos a ver ahora último que le van a quitar un poco de protagonismo a ella en esa negociación, porque va a empezar a salir como que Marcel también fue clave. Pero bueno, por Janet Jara lo que voy, de los 4 ministros comunistas, todos tienen algo que mostrar. Y uno va y dice, bueno, y los ministros que son del Frente Amplio, ¿qué tienen que mostrar? Vergüenza. De hecho, Cataldo reemplazó a uno del Frente Amplio en educación. ¿Te acuerdas? Que tuvo una acusación constitucional, la había sorteado, tuvo hartos problemas con los secundarios, le salieron varias protestas a ese ministro, que se me fue la apellido. Ávila, Marco Antonio Ávila, y llega Cataldo y como que... ¿No era? No, eso es un cantante, ¿no? No, es Marco Antonio. De hecho, le pusieron así por el cantante. ¿En serio? Sí. Y bueno, y llega Cataldo y empieza a ordenar con todo, se junta con todo, empieza como un poco a armarle y darle forma a ese gallinero que se había convertido en Mineduc. Oye, yo tengo una pregunta final porque tenemos que ir cerrando. Son las 10:37. Recuerden dejar su like. Somos más de 1.300 personas conectadas. Agradecerles, por supuesto, siempre turninas y turninos. El chat está en llamas. Recién estábamos hablando, Juan Diego, de la lealtad dentro del PC. La lealtad implica, me imagino, también ser leal, por supuesto, al presidente, o sea, a Carmona, a Jadwe, entre compañeros. ¿Cuánto más va a poder desmarcarse Jara en su campaña de estas figuras tan potentes del partido? ¿Lo va a poder hacer, que crees tú, o va a crearle finalmente un conflicto en las elecciones yo creo de noviembre? Que hoy día el personaje más importante del Partido Comunista es Janet Jara, no es Lautaro Carmona, no es Daniel Jadwe, y en ese sentido yo creo que van a cuadrarse con ella más que ella con... ¿Crees que van a ceder ellos? Yo creo que sí, van a tener que... Yo creo que el golpe que tuvo Lautaro Carmona fue muy grande en términos de que tiene demasiadas instancias en donde trató de bombardear, ¿me entiendes?, la candidatura de ella. Hoy día, rápidamente, todo el mundo sabe que Lautaro Carmona no quería que ella fuera candidata, no quería que triunfara en las elecciones. Podemos analizar por qué, pero entonces él tiene que rápidamente... agachar el moño. Exacto. Y usar otra palabra un poco más ordinaria. Claro, pero ¿cómo se llama? Él tiene que, claro, que bajar la expectativa y asumir obviamente un tercero o cuarto lugar, ¿me entiendes?, atrás de un equipo que se va a empezar a ver ahora y donde yo creo que indudablemente el PC no va a ser relevante. La pregunta es quién va a ser el generalísimo de Janet Jara. Oh, ¿y tiene algún nombre para tirar? Pero ya sabemos que todavía no va a ser. No, porque dijo que se iba a retirar de la primera línea, se va a ir, va a desaparecer. No, y salió un reportaje también de Winter, que le gusta la inteligencia artificial, se quería ir por la onda intelectual, incluso está en duda su repostulación a la Cámara. Nos queda Bodanovich. Mira, buen punto. ¿Sí? Pero tampoco para el Frente Amplio le fue muy mal. No, Tomás, que si todos van a apoyar la candidatura de... decir, el punto ahí importante yo creo que va a ser más por el lado económico. Yo creo que va a ser una persona que más vinculada con
una postura económica más de centro, menos comunista. Yo creo que eso va a ser como una señal importante, ¿no? Cuando nombren un generalísimo que sea Mario Marcel, por ejemplo. Estaría bueno eso. ¿Ah? La pareja de Toá. Toá se va, pero Marcel se queda. Ahí está, firme junto al pueblo, Mario Marcel. Oye, tenemos que ir cerrando el panel, entonces muchas gracias, Juan Diego. No, gracias a ustedes. Te vamos a invitar de nuevo, muchas gracias, Camilo.